Uso del multímetro. En este video aprenderemos a usar el multímetro en sus múltiples y diferentes funciones. Aprenderemos la simbología usada en los multímetros. Realizaremos mediciones para voltaje alterno, voltaje directo, resistencias, continuidad, capacitancia, diodos, medición de corriente y prueba de transistores. Para esta práctica, utilizaremos un multímetro, baterías de diferentes voltajes, resistencias de diferentes tipos, materiales que conduzcan o no la electricidad, capacitores, diodos, circuitos para medir el amperaje que circula tanto directo como alterno, y transistores PNP y NPN. Un multímetro es un instrumento que permite medir directamente magnitudes eléctricas de diferentes tipos. En el mercado, popularmente se venden dos tipos de multímetros, multímetro digital y multímetro digital de gancho. Dependiendo de lo sofisticado del multímetro, estos pueden ser de selección de rango o autorrango. En pantalla tengo dos multímetros. Este es de autorrango. Si escojo la medición de voltaje directo, este medirá automáticamente la magnitud del voltaje. Pero este, que es de selección de rango, tengo que mover la perilla en la escala adecuada de medición a la cual deseo medir. Para este video utilizaré el multímetro de autorrango. Este multímetro que tengo en pantalla tiene la posibilidad de medir voltaje alterno, voltaje directo, resistencia, revisión de continuidad o prueba de diodos, capacitancia, frecuencias, transistores, medición con gancho y medición de amperajes en escala microamperes, miliamperes y amperes, tanto para corriente directa o alterna. Debes tener cuidado al realizar cualquier medición debido a que si te equivocas al medir alguna magnitud eléctrica, por ejemplo, si colocas la perilla en amperaje y mides voltaje alterno, tu multímetro se quemará. Así que mucho cuidado. Empezaremos instalando las terminales al multímetro. La terminal negra siempre estará conectada al orificio negro llamado COM. La terminal roja variará de acuerdo a lo que estemos midiendo, pero, por lo regular, siempre estará conectada al orificio que mida voltaje y resistencia. Práctica 1. Medición de voltaje alterno y directo. Mediré primero el voltaje alterno, teniendo las terminales negra en COM y roja en V, y la perilla en voltaje alterno. Introduce las terminales directamente al contacto de tu casa. Verifica la medida de voltaje que cuantifica el multímetro. Ahora, invierte las terminales. ¿La medida es la misma? Ahora, mediré el voltaje directo. Teniendo terminal negra en COM y roja en V, coloca la perilla en voltaje directo. Las pilas y baterías pueden proporcionar los mismos o diferentes voltajes. Difieren en tamaño de acuerdo al tipo de pila o batería que sean y pueden utilizarse para múltiples usos. Mediré la pila AAA y debe dar un voltaje muy cercano a 1.5 volts. Date cuenta que si inviertes las terminales el voltaje cambia de polaridad, positivo y negativo. Cuando la medición es positiva es cuando determinamos exactamente la parte positiva y negativa de la pila o batería. Ahora la AA también da 1.5 volts. ¿Por qué una es más grande que otra si dan el mismo voltaje? Tiene que ver con el amperaje suministrado. Una proporciona mayor flujo de electrones y otra menor. Ahora midamos esta batería. Tiene un voltaje muy cercano a 9 volts. Y ahora una batería que es mucho más grande, que da 12 volts.
Y también mediré el voltaje de una batería de carro que también es de 12 volts. Práctica 2. Medición de resistencias. Teniendo las terminales negra en COM, roja en el símbolo ohm y la perilla en el símbolo ohm, mediremos resistencias. Existen varios tipos de resistencias: resistencias cerámicas, resistencias de código de color y resistencias ajustables, por decir algunas. Esta resistencia cerámica debe tener un valor muy cercano a los 220 ohms. Para estas resistencias de código de color tomaremos la más pequeña y la mediré. Tiene que tener un valor cercano a los 330 ohms, también según el código de colores. Mediré esta otra. Tiene que tener un valor cercano a los 1.5 kilo ohms, que es igual a 1500 ohms, también según el código de colores. Ahora, estas resistencias ajustables presentan un diagrama interno en el cual los extremos marcan la resistencia total y la parte media la resistencia deseada a obtener. Entonces, mediré los extremos de esta resistencia, que según la medida del fabricante debe de ser de 5K, 5000 ohms. Y puedo checar las terminales, ya sea la primera o la segunda y la tercera, es igual. Y apreciamos que la resistencia varía cumpliendo su función de resistencia variable. Práctica 3. Medición de continuidad. Teniendo la terminal negra en COM, roja en ohm y la perilla en este símbolo, se tendrá que escuchar un pitido. Sirve para saber si algún material conduce la electricidad y para probarlo previamente tocamos las terminales. Si se escucha el sonido, quiere decir que sí funciona. Verificamos si los materiales conducen la electricidad. Esta función es muy usada en cables rotos, dado a que aparentemente se ve que sí funcionan, pero en realidad no conducen la electricidad. Por ejemplo, este conductor macho sí conduce la electricidad, pero este otro no. A veces el multímetro no tiene esa función y, para sustituirla, simplemente se coloca el multímetro en función de resistencia y se mide. Medirá valores inmediatos en la pantalla, pero con que marque algo, con eso será suficiente para saber si el material conduce o no la electricidad. Práctica 4. Medición de capacitancia. Teniendo las terminales negra en COM, roja en V-ohm, y la perilla en CAP, mediremos capacitancia en capacitores. No todos los multímetros miden capacitancia. Para ello hay capacitómetros, aparato que no tengo. Pero este multímetro sí mide capacitancias, pero sus medidas son limitadas. Mostraré solo algunos capacitores, los cerámicos y electrolíticos. Este capacitor tiene código de 103. Significa que su medida es de 10 nanofaradios. Este otro tiene un código de 104. Significa que su medida es de 100 nanofaradios. Este capacitor marca su medida directa en su etiqueta y dice que tiene una medida de 1 microfaradio. Efectivamente, el multímetro marca una medida muy cercana a 1 microfaradio. Este otro, una medida de 100 microfaradios. Pero el multímetro ya no marca esa medida. Y mucho menos un capacitor de medida de 4700 microfaradios. Práctica 5. Prueba de diodos. Un diodo es un componente electrónico que permite el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido. Para probar los diodos, colocaremos la terminal negra en COM, la roja en V-ohm y la perilla en el símbolo que significa diodo. Estos son algunos diodos. Para verificar que un diodo funciona y solo permite el paso de la corriente eléctrica en un solo sentido,
Basta con colocar la terminal negativa en el negativo del diodo. El negativo del diodo es la única parte marcada del diodo con una línea gris. Y colocamos la terminal roja en el positivo del diodo. Si nos da una medida, el diodo funciona. Si conectamos al revés el diodo, no debería marcar nada. Este diodo funciona correctamente. Práctica 6. Medición de amperajes. Mediré primero el amperaje para corriente directa. Colocaré la terminal negra en COM, la roja en miliamper y la perilla en miliamperes. Armaré un circuito con una resistencia de 330 ohms conectada a un LED. Le aplicaré 3 volts al sistema. Para medir el amperaje se debe interrumpir el sistema con el amperímetro, colocando las terminales en los puntos del circuito, con el objetivo de medir el flujo de electrones total en el circuito. Nos da una medida de 9.45 miliamperes que circulan por el sistema. Ahora mediré el amperaje de corriente alterna y para ello cambiaré la terminal roja de miliamperes a amperes, así como la perilla de miliamperes a amperes, apoyándonos de este circuito que al juntar las terminales el foco prende. Interrumpimos el sistema con el multímetro, haciendo pasar el flujo de electrones a través del mismo. Vemos que el foco incandescente absorbe amperes. El multímetro de gancho puede hacer esa medición de una manera muy rápida, simplemente colocando el gancho en uno de los cables del sistema. Práctica 7. Prueba de transistores. Para esta práctica colocaremos únicamente la perilla en HFE. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Te muestro un transistor. Existen de dos tipos, NPN y PNP. En pantalla te muestro un NPN con matrícula BC547. También te muestro un PNP con matrícula BC557, colocándote el diagrama correspondiente de cada uno. Puedes apreciar que las patitas de los transistores tienen cada una un número, haciendo referencia al emisor, base y colector. Observa que en su diagrama interno, la diferencia entre un transistor NPN y PNP es el flujo de corriente. En el NPN, la corriente fluye del colector al emisor y en el PNP, del emisor al colector. En el multímetro encontrarás una zona con orificios que pueden variar de acuerdo al multímetro. Deberás introducir el transistor en el tipo y patillaje correspondiente en tu multímetro. Primero probaremos un transistor NPN. Basta con identificar tus terminales e introducirlas de acuerdo al orificio correspondiente. Si el multímetro te marca una medida, el transistor estará en buenas condiciones. Ahora seguimos con el transistor PNP. De igual manera, identificamos sus terminales e introducimos sus patillajes en sus orificios correspondientes. Nos debe marcar algo para saber si funciona correctamente. Podemos meter, sacar y probar los transistores en diferentes orificios y en solo una combinación nos marcará algo en la pantalla. Medida correspondiente de acuerdo al tipo NPN o PNP y a las terminales, identificando emisor, base y colector. Esto es todo del video del uso del multímetro en las funciones más populares. ¡Saludos!